Bueno, el tema sigue siendo el general Salvador Cienfuegos, en donde el ex general secretario de la Defensa Mexicana ya está en territorio mexicano. Llegó el día de ayer a bordo de un avión particular con una serie de francas irregularidades en los procesos legales, tanto en México como en los Estados Unidos, para su llegada. La premura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por traer a casa a el general mexicano es evidente. El intento de esconder o taparle el ojo al macho, de tapar el sol con un dedo, también es evidente por parte del gobierno de México. En los Estados Unidos, hoy México no hizo las 8 columnas, pero sí se presentó en los primeros diarios del país, alegando que México había amagado a los Estados Unidos de impedir el correcto funcionamiento de su agencia antidrogas en territorio nacional, lo que en términos prácticos no tiene sentido. México no tendría por qué otorgar la soberanía de investigación nacional a agencias extranjeras, y ahí hay que darle un punto a la cuarta transformación. Lo que sucede en México es tutela y responsabilidad de los mexicanos. Sin embargo, los estadounidenses, si es cierta esta amenaza, han de haber visto mucho más caro el remedio que la enfermedad en sí. ¿Por qué? Porque liberar a Salvador Cienfuegos también pone una serie de encontronazos, no solamente en la Casa Blanca de los Estados Unidos, en el Congreso mismo y en la Suprema Corte de Justicia norteamericana, en donde muchos jueces no estuvieron de acuerdo con una liberación súbita y sabiendo de la culpabilidad del ahora en México ya ex general secretario en la época de Enrique Peña Nieto. El día de hoy el presidente de México sale a defender las acciones del gobierno mexicano y lo hace de esta forma. Se puede permitir que agencias, ¿sí?, del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas. Además, existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar. ¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va a ser detenido o que está abierta una investigación contra un mexicano, quien sea, en este caso el general Cienfuegos? Es que no es mexicano quien sea. Entonces lo que dice el presidente de México, y se lo voy a resumir, dice: Estados Unidos agarró al general secretario sin pruebas. Porque dice, no se puede acusar a nadie sin pruebas. Entonces, dice, lo hacemos no nada más por el general Cienfuegos, lo hacemos por cualquier mexicano. Qué bueno que se tiene ese tipo de representación consular en México, porque mire, señor presidente, hay muchos mexicanos en los Estados Unidos que están siendo juzgados, inclusive que han sido llevados a la pena de muerte por la falta de asistencia consular. Los consulados en México no sirven de nada para proteger los intereses de los mexicanos que son arrestados con o sin pruebas. Ahora, la defensa del general Cienfuegos debe de ser importante. Sin embargo, los que defienden al general Cienfuegos dicen que el general, por su parte, él, Cienfuegos, no tuvo una sola comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién estuvo moviendo los hilos? ¿Quién estuvo haciendo las llamadas? ¿Por qué Estados Unidos decide desestimar a un acusado donde tenía pruebas contundentes de su incriminación con el crimen organizado, de su halo protector desde la Secretaría de la Defensa a grupos, en específico de los Beltrán Leiva, en específico al H2, para permitir así el trasiego de estupefacientes a la Unión Americana? Ahora, el canciller mexicano también tuvo que decir, también tuvo que hablar para explicar qué es lo que está pasando. No tenemos las ideas claras. Nadie
nadie habló con nadie, nadie le dijo nada a nadie y sin embargo, hoy por hoy, Salvador Cienfuegos duerme en su casa en pijama de franela. Efectivamente, como ayer lo señaló el señor presidente, esto no había ocurrido, no tiene precedente. Y no tenemos la menor duda de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo, a cargo del doctor Gertz Manero, una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país. Sí, el señor presidente de la República nos instruyó que dijéramos con prudencia, pero siempre con firmeza y claridad, la posición de México, que es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestras Fuerzas Armadas. Sí, defender la dignidad, pero de ningún modo permitir impunidad. De suerte que México ha hecho eso, señor presidente, defender su dignidad, su prestigio y también pues se habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana dispone y las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República. Sobre esta base se ratifican las bases que deben guiar la cooperación entre los dos países. Si hay alguna investigación, indagatoria, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se le haga del conocimiento a la autoridad mexicana, que México sabrá aplicar la ley. Que quienes resulten responsables en su caso de acuerdo a nuestras leyes sean procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México, por México y no en otros países. Y esa es la base que ha alentado este acuerdo y que hemos informado con toda transparencia lo que se ha convenido, lo que se ha conversado y lo que se ha sostenido con las autoridades de Estados Unidos. Miren, Marcelo Ebrard, ahorita me quedo con una frase, dice que México sabrá aplicar la ley. Mira, Marcelo, si México supiera aplicar la ley, tú estarías en la cárcel. Digo, así de fácil, ¿no? Tú y entiendo varios miembros de tu familia. Si México supiera aplicar la ley, no sé, personajes como Manuel Bartlett no estarían en el gobierno. Si México supiera aplicar la ley, Irmerínderia Sandoval y John Ackerman también estarían en prisión. René Bejarano seguiría encanado. Andrés Manuel López Obrador nunca hubiera sido presidente de México. Ese es el problema, Marcelo, que México no sabe aplicar la ley. Ahora, bajo la misma premisa que tan elocuentemente hablas, ¿por qué no tenemos en México a muchos otros criminales en donde, como México no puede aplicar la ley, le tiene que dar a otras autoridades la custodia? Y te pongo el caso más reciente, el del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán se va a los Estados Unidos porque se les escapó. Y no estoy hablando de ti en específico, ni del gobierno en específico, porque se le escapó a Peña Nieto y se le escapó a Fox. Estamos hablando de un sistema, el sistema judicial mexicano, el sistema penitenciario mexicano está francamente podrido desde el centro, desde la raíz, desde el tuétano. No se trata de un asunto tuyo, no se trata ni siquiera de un asunto de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del sistema judicial mexicano, el sistema penitenciario, los órganos de cumplimiento y de procuración de justicia están corruptos, no son buenos. Y los hemos visto a lo largo de décadas, a lo largo de siglos, hemos visto el mismo problema. Hoy sales tú y te ufanas, al igual que el presidente, de que México tiene la certidumbre. ¿Cuál certidumbre? ¿Cómo sabemos que las pruebas aportadas en los Estados Unidos van a tener certeza jurídica o inclusive que van a ser utilizadas o inclusive que van a ser aceptadas por un sistema judicial penal que es más viejo y arcaico que el Arca de Noé?
Nos quedamos con las leyes de aplicación de justicia casi de la Casa de Contratación de Sevilla. México ha demostrado su ineficiencia en su impartición de justicia desde hace muchos años. Bajo el mismo principio que tan elocuentemente hablas, ¿qué hace Genaro García Luna entonces en una corte de Nueva York después de haber vivido 6 años bajo el amparo de los norteamericanos y que de repente decidieron que estaba aliado con el crimen organizado? ¿Sí o no? Yo respeto su presunción de inocencia, porque no es mi labor, ni soy juzgador, soy un simple periodista. Sin embargo, este periodista quiere hacer sentido de lo que dices y haces. Ayer llega el secretario de la Defensa a México, se presenta con un ministerio público que le da sus cargos y le dice: hay una presunta posibilidad de que la Fiscalía General, que ahora a fuerzas tiene que abrir la investigación. ¿Por qué? Porque si la Fiscalía recibe a este general secretario, quien dicho por ti, Marcelo Ebrard Casaubon, llega a México en calidad de ciudadano libre de los Estados Unidos y de los mexicanos con una desestamización de cargos, entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? La Fiscalía tiene que abrir la carpeta de investigación porque, según entendemos, Salvador Cienfuegos fue entregado a México bajo promesa, quid pro quo, de que Estados Unidos y México quid pro quo, así que para usted, para mí, quiere decir dando y dando, pajaritos volando. Si tú no me das, yo no te doy. Quid pro quo. Entonces, eso quiere decir dando y dando, pajaritos volando. Yo te doy a Salvador Cienfuegos y tú te llegas a México y lo vas a llevar a una causa penal, a una investigación, respetando su presunción de inocencia. No tiene sentido. Perdónenme. Veo a muchos de los que opinan en la Cuarta Transformación, periodistas de pacotilla como Álvaro Delgado, como Vicente Serrano, como todos estos periodistas pagados por la Presidencia de la República, opinando de dientes para afuera y salivando cuando hablan del caso de Genaro García Luna, pero se omite hablar del caso de Salvador Cienfuegos como si fuera de los suyos. No es de los suyos. Salvador Cienfuegos fue uno de los secretarios de la Defensa más corruptos que ha tenido México desde la época de Arévalo Gardoqui. ¿Cuántos escándalos de corrupción no hubo en la Secretaría de la Defensa Nacional cuando este señor Salvador Cienfuegos era su general secretario? Y le puedo hablar de absolutamente todo, porque la Secretaría de la Defensa todo compra. Y ese señor se llevó de todo un cacho. Y se los digo de buena fuente. Hay que ver cómo sacar a México de la pandemia más grande que tiene. Y ahorita la pandemia más grande que tiene ya no es la corrupción, es la mentira, es el cinismo con el que llegan los dirigentes mexicanos a decir y a defender lo indefendible. ¿Hay un pacto con Peña Nieto? Claro. Si el problema de Salvador Cienfuegos no era que echara para abajo a Luis Crescencio Sandoval, el problema de Salvador Cienfuegos era que se fuera a comer a su patrón, al que en su momento fungió como el general 5 estrellas, Enrique Peña Nieto. Hay un pacto, hay una impunidad, hay una necesidad de proteger al que, como diría el Bester Gordillo, al que anda allá por Europa.